Quisiera que se ubiquen en Marcos capítulo 2 y lean conmigo por lo menos unos 3 o 4 versículos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Este pasaje tiene la connotación de la sanidad divina, tiene la particularidad de ver a la necesidad, de ver a un hombre impedido, auxiliado por otros, y muchas cosas más que encontraremos al escudriñar la palabra. En primer lugar, hermanos, la fama de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia lo dice que como fama, se debía a sus múltiples favores, se debía a cómo Él multiplicaba en cada uno sus favores. Por supuesto, en algunos momentos no rechazaba, sino los cuestionaba antes del milagro, reconocemos algunos de ellos, pero debemos de reconocer que la palabra de Dios fortalecía a la persona, fortalecía a los que lo seguían. De hecho, había ciencia, sabiduría en la palabra de Dios. Él venía a mostrar el reino, a hablar de las promesas, a hablar de la vida eterna, a hablar del Padre y a hablar de sanidad divina. Jesús se hizo famoso, tanto así que ahora lo vemos en su casa, en donde se supone que va a descansar, pero la gente, las multitudes no lo dejan, porque siempre están ahí los necesitados. Para este caso puede haber interesados en otras cosas, pueden haber curiosos, y por qué no decir, los que iban contra él, entre ellos los fariseos. Pero lo importante de esta tarde que queremos hablar es sobre este tema, que Jesús te perdona, pero también te sana. Importante mencionarlo de esta manera porque algunas veces nosotros queremos a la ligera una sanidad divina o queremos así espontáneamente estar mejores, pero no nos hemos hecho un escáner en realidad si ha habido en nosotros un arrepentimiento, si ha habido un momento en el que podamos decir, Señor, perdóname por los hechos, por mis actitudes, perdóname, Señor, porque yo necesito que tú me sanes. Quizás no, quizás sí. Pero el paralítico que va ahí en camino a un milagro, ya ha sido persuadido, ya ha sido hablado el tema, y yo deduzco esto, ¿por qué? Porque el Señor lo primero que habla es la fe de ellos. Y lo que vemos en el final es un arrepentimiento cuando Él lo perdona. Entonces este paralítico se ve allí como una persona en actitud positiva de recibir un milagro, arrepintiéndose tal vez de un pasado para querer vivir un presente perfecto con Cristo. Ayer yo en la tarde predicaba a los jóvenes acá sobre ese tema, el presente perfecto en Cristo, porque el presente perfecto en el Señor es ahora, es mañana, pasado mañana y todos los días de tu vida. Para poder decir que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es importante verdaderamente vivir el presente en Cristo cuando un pasado le pertenece a Dios que perdona, ya no me pertenece a mí. El presente perfecto con Cristo está aquí. Aquí vemos en este pasaje 4 personajes convencidos. Yo quiero creer que ellos ya conocen al Señor. El Señor viene de sanar leprosos,
viene de sanar a la suegra de Pedro, viene de sanar muchos, dice la palabra aquí, al ponerse el sol. El último que ha sanado antes de esto es un leproso. Pero ahora está llegando a su casa de descanso, de seguro una gran faena de algunas campañas, pero comienza a llegar la gente a la casa para oír la palabra. Lo presionaban a que predicara y de hecho el Señor comienza a predicar y se le llena la casa. Pero el tema de esto es que hay 4 hombres a los cuales cualquiera puede decir, ¿por qué no llegaron antes para entrar? No es el tema de esta tarde. ¿Por qué no se apresuraron? No es el tema de esta tarde. ¿Por qué no los dejaron entrar los otros? Tampoco es el tema de esta tarde. Sino que cómo llegaron y por qué llegaron. Estos 4 que están ahí, hermanos, son 4 poderes caminando. Son 4 poderes que llevan fe. Son 4 poderes que han unido su pensamiento. Son 4 poderes que han pensado lo mismo. Son 4 poderes que van con una esperanza, con una fe positiva de que a donde van, al lugar que van, hay una persona importante y famosa llamada Jesús. Al que van a visitar para pedir un favor, al que van a visitar para que les quite un problema, como lo es el enfermo en esta oportunidad. Entonces este poder que camina es la unidad perfecta, es la que yo puedo comparar con la iglesia cuando se somete a oración, es la que puedo comparar con ustedes cuando están orando, es la que puedo comparar con ustedes cuando tienen mucha fe, es la que puedo comparar con ustedes en medio de los milagros del Señor. 30 días llevamos que tenemos que cumplir de ayuno y oración. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Pero ese no es un sacrificio, sino que es una unidad perfecta. Es un ritmo que tiene que tener la iglesia y no debe de perderlo, de orar siempre. Como dice Pablo a los tesalonicenses, están siempre gozosos, orad sin cesar, porque esta, dice, es la voluntad perfecta de Dios en Cristo para ustedes. Hermanos, qué interesante es esta unidad. Estos 4 componentes humanos que van ahí caminando, andando, van con un hombre al cual seguramente ya le hablaron de arrepentimiento. Y quiero decirle esto, ¿por qué, hermanos? Porque no hay sanidad si antes no hay perdón. A veces queremos nosotros, como dije al principio, a la ligera tener un milagro. Pero yo debo de pensar positivamente hacia mí, en una actitud positiva hacia mí, en un escáner sobre el pecado. Buscarme internamente que en qué fallé hace un rato aquí atrás. No adelante, sino atrás. Porque dije que vivir el presente perfecto con Cristo es ahora, pero perdonado. Atrás ya es del Señor. Pero a veces ese atrás se ha quedado sin perdón. Ese atrás se ha quedado allá sin hablarle al Señor de eso. Mira, cuando el salmista David pidió perdón al Señor en el Salmo 51, lo hizo llorando. Y lo primero que pidió es que le cambiara su espíritu por un espíritu recto. Lo primero que pidió fue eso, para que no le quitara el Espíritu Santo. Pero ese hombre seguramente lloró en un arrepentimiento, porque él necesitaba estar en comunión con Dios. Este paralítico que llevan allí, vale la redundancia, enfermo, 4 llevan una fe positiva, 4 van cargándolo, 4 están con él, 4 esperan un milagro, 4 están convencidos. La iglesia, hermanos, todos los días de su vida tiene que esperar un milagro. Yo sé y entiendo perfectamente bien que hablar de este tema se complica un poco, porque seguramente usted me dirá, yo no tengo ningún paralítico. Pero déjeme decirle, como dije al principio también, el miedo paraliza y ustedes están paralizados. La enfermedad que te dijeron que es grave te tiene paralizado. La deuda económica paraliza. Bueno, no mencionemos todo lo que paraliza, pero a veces nos volvemos paralíticos y creemos que no. Por eso yo te digo, esta tarde tenemos que orar por cualquiera de las parálisis que estoy mencionando, y no digamos en este caso cuando es real.
Conozco un hermano acá que le vino un caso terrible con su papá. Le vino un derrame cerebral que lo dejó completamente imposibilitado. En ese momento ya no era un paralítico, sino la familia. Ahí están los hijos en donde tienen que proceder a algo. Yo no sé si estos 4 son familiares de este enfermo. Yo no sé si estos 4 son amigos. Yo no sé tampoco por qué van 4, pero ya lo voy a ver por qué, descubrámoslo juntos. Este amigo de la iglesia me dijo: hermano, yo necesito que ore. Mi papá es irreversible lo de él. Y yo le digo, la palabra la tiene el Señor. Pero ahora mi problema, me dice, es ¿quién lo cuida? Ahora mi problema es que hay 4 enfermos y no todos pueden cuidarlo, para cambiar el pamper, para bañarlo, etc. Yo guardo silencio porque no puedo decirle nada. Sin embargo, le lanzo la pregunta y le digo: ¿y por qué no pueden? Trabajan. ¿Y usted? También. Se me vino a la mente decirle: ¿por qué no le pagan a alguien? Pero no lo hice. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, que un enfermo de esa categoría enferma el resto. Enferma el resto. Mi hermana Isabel tuvo una emergencia anoche y fue al Seguro Social. Yo soy bromista y le digo: le tengo que poner el Seguro Social más lejos para que no esté yendo a cada rato. Es una broma. Pero ¿a quiénes más se enfermó? Su hijita con ella para el hospital a medianoche, en la madrugada. ¿Creen usted que va normal? No va normal. Hermano, cuando me dicen: mira, tu hija tiene fiebre, yo ya no estoy normal. Si me dicen: mira, tu esposa, cualquier cosa que te digan, ya no eres normal. Entonces 4 personas anormales cargando una normal. Entonces esos 4 poderes de unidad, esos 4 poderes de fe, han oído perfectamente bien que el maestro ha llegado a su casa. Han oído perfectamente que está predicando. Se han dado cuenta que ahí está la oportunidad, amado hermano, y la casa está llena. La casa está llena de gente de toda categoría. Y estos hombres van ahí. De seguro, hermanos, cuando al paralítico le han dicho: mira, el Señor habla de que hay que recibirlo. ¿Lo querés recibir? Yo hago preguntas con mis mentes y las trato de responder. Y yo digo: sí, quizás sí recibió al Señor. Más adelante se los explico por qué creo eso. ¿Por qué los 4 lo llevan al Señor? Porque de seguro ya estuvieron viendo los milagros. ¿Por qué los 4 deciden ir a la casa del Señor donde está el maestro predicando? Porque ya vieron su poder. Esa es la iglesia misma, amado hermano. Esa es la iglesia misma cuando dobla rodillas, cuando está aquí orando, cuando une la oración de unos con los otros para orar los unos por los otros. Pero a veces nos volvemos egoístas y oramos por nosotros mismos, cuando debemos de orar por el prójimo, y si no es prójimo, pero con el que está allí, que considera usted que es su hermano. La oración es la unidad perfecta. Yo no digo que estos hombres oraron porque no lo dice la palabra, pero de otra manera no se pudieron haber movido a la casa del Señor. Yo aquí pienso que la iglesia unida va a poder llevar las cargas de otros. Miren, me pregunto muchas veces cómo es posible y por qué 4. Porque ahí yo veo, además de la unidad, veo que están mostrando compasión. Y están mostrando amor. La Biblia no me dice si son familiares, tampoco me dice si son amigos, solo dice que 4 lo llevan. Independientemente de lo que sea, ahí hay una muestra de amor y hay una muestra de compasión por el necesitado. Aquí es donde la iglesia que ora
hermanos, comprueba las respuestas del Señor. En la iglesia cristiana Josué Apopa se han visto milagros. En esta iglesia se ha visto prodigios y maravillas de Dios a través de los testimonios que yo he oído, y puedo apreciar cómo Dios se ha manifestado. Pero ¿dónde está la clave? En la oración. Hermanos, sí, ¿qué más queremos? La oración. Claro, la oración. Pero también hay que arrepentirse, también hay que pedir perdón, también hay que reconocer nuestro estado. Aquí yo veo en la iglesia, hermanos, orando, y muchas veces uno no cree que puede dar resultado. En la iglesia Josué Central hay una hermana que se llama Elsie de Rosales. Y yo el martes estaba por allí, yo creo que no me acuerdo qué día de estos, y me salió a esperar. Y me dijo: José, quiero hablar contigo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Mira, me dijo, fíjate que yo quiero un favor tuyo. Así le dije yo. Quiero que te pares frente a la iglesia Josué Apopa y le pidas un favor. Sí, le dije. Me han detectado cáncer en mis mamas. Y quiero que le pidas a la iglesia que oren por Elsie de Rosales, que soy yo. Yo le dije, hecho. Y lo estoy diciendo. Pero ustedes no la conocen. ¿Qué pueden sentir por ella? No lo sé. Pero si ella está entre estos 4 que llevan al paralítico, es porque tiene fe. Es porque está la esperanza puesta en que la cadena de oración va a llegar al Señor, y el Señor va a mover su corazón y va a decir: por esos intercesores, por esos hombres y mujeres de Apopa, yo voy a visitar a Elsie. ¿Creen eso o no? Yo lo creo. Y lo creo, hermano, y si le va a dar palmas, déselas al Señor. ¿Por qué lo creo? Porque la iglesia que persevera, la iglesia que está en unanimidad, la iglesia que respira oración, es la que tiene los resultados. Y no nos vayamos lejos para dar una muestra que todos la conocen. Pedro preso, capítulo 12 de los Hechos. No los leo todos, Américo, algunos nomás, ubíquese en el 12:11 en adelante. Américo es el que pone las diapositivas. Pero yo les relato lo que pasa con Pedro. Pedro, como Pablo, ya se había acostumbrado a estar preso. Pero esta vez lo tomaron preso. Y la decisión del emperador es no soltarlo. La decisión del emperador es ejecutarlo el siguiente día. Pero Pedro, como en otras veces supongo, se duerme. Está preso y se duerme. Pero un ángel lo visita y le toca un costado y le habla y le dice: vístete, cíñete, ponte tus sandalias y nos vamos. Y Pedro obedeció. Y usted conoce la historia, salió. Pero cuando salió y estaba libre, se quedó como viendo para los 4 costados de esta tierra y no hallaba para dónde agarrar. Pero mire lo que dice el versículo 11, véngase al 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, hermanos, volver en sí es importante. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo que dice: y volvió en sí? ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es volver mi razón, mi pensamiento a la realidad de la vida. Venir y creer, ser positivo conmigo, ser positivo en todas las cosas, creyéndole a Dios. Cuando Pedro volvió en sí, dice la palabra, ocurrió lo siguiente. Ahora, dijo, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando Pedro volvió en sí, cuando se tomó la responsabilidad de pensar y decía: yo estoy libre.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿A dónde está? Entonces Pedro reconoce el milagro y dice, sí, yo sé, hoy sé que me visitó el Señor, hoy sé que estoy libre, hoy sé lo que voy a hacer. Y mire, cuando después que volvió en sí, dice el 12, y habiendo considerado. Eso no es otra cosa más que razonamiento, no es otra cosa más que un pensamiento positivo. Y dice, ahora considero, ahora entiendo. Y mira, ahora que entiende, ya considerado, dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oye, hermano, estaban orando por Pedro. Y Pedro ya está libre. Siempre lo hemos dicho esto y lo seguimos predicando mientras existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia está orando, Dios está obrando el milagro. Mientras la iglesia está orando, Dios está haciendo algo porque la intercesión le gusta. Porque aquí está la realidad de la comunicación con Dios. Y déjeme decirle, amado hermano, el que está recibiendo el milagro tiene la fe positiva, ha vuelto en sí y ha considerado que sin oración es imposible agradar a Dios. Entonces, qué importante se vuelve creer a la oración. La iglesia se juega un papel importantísimo en la intercesión. Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés. Si no llega, hermano, use acá la pantalla. Este muchacho, Salomón, sabio, escribió estas cosas pensando en la vanidad, pensando en las injusticias de la vida, pensando en cómo puede vivir el ser humano. En un poema precioso escribe, yo quiero leerte lo que dice el 9. Eclesiastés capítulo 4, 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Acaso no te estoy diciendo que van cuatro hombres con un paralítico? ¿Acaso no estamos mencionando de que hay una unidad? ¿Acaso no les estoy mencionando que por qué van cuatro? Hermano, cuando nosotros citamos a oración aquí, a las 5 de la tarde empieza a llegar 1, 2, 3. Cuando hay solo uno, ni el aire acondicionado frío le da. Pero cuando ya llegan 2, necesitan más calor. Cuando ya llega el tercero, el cuarto, el quinto, cuando sentimos estamos metidos en la oración. Y qué lindo, ¿por qué? Porque ahí es donde el Señor se va a manifestar y dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el Señor Jesús lo transformó de otra manera diciendo, donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. Entonces, amado hermano, dice Salomón, porque si cayere uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermano, esto no cabe en la iglesia, no debe de caber en la iglesia, porque la iglesia tiene que estar hecha, estructurada para el Señor, para que podamos abrazarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, interceder los unos por los otros. Eso es hacer una unidad perfecta, eso es una alianza perfecta que Dios la mira. ¿Por qué? Porque la iglesia es la niña de sus ojos y Él tiene sus oídos atentos a todo lo que el Señor está hablando a la iglesia. Amado hermano, la iglesia tiene que estar despierta, atenta a lo que el Señor diga, porque dice la palabra, si uno se cae, otro le levanta. Y dice el 11, también si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Amado hermano, uno solo no agarra calor, pero yo le aseguro que la iglesia llena y orando, cuando podamos tener la oportunidad de estar en un lugar libre o hermetizado, donde podamos gritar y hacer bulla a las 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada, ahí solitos, entonces el fuego de Dios va a arder, porque esa unión que hace la fuerza es la fe positiva que trabaja, es el fuego de Dios en la iglesia. Y ahí, hermano, es cuando la iglesia se vuelve uno contra otro y todos contra todos, y es combatiendo al enemigo, al diablo, que es el que quiere destruir la unión. Por eso, amados hermanos, 4 llevan un paralítico y no se los detiene nadie. Están decididos porque están seguros que saldrán con Él caminando. ¿Cuántos creen eso?
tan seguros que saldrán con Él caminando. Yo te aseguro que si tú crees eso, saldrás caminando. Oye, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ese pronto para nosotros no existe. Porque el cordón de tres dobleces se renueva día a día. Y cada día no son tres dobleces, sino muchos más. Porque Iglesia Josué lo que busca es traer al que tiene la fama, Jesucristo, traer al que todo lo puede, hacerlo presente para el milagro, hacerle un llamado, que aquí hay una iglesia orando unida, que aquí hay una iglesia que prevalece, que hay una iglesia con fe, una iglesia que está creyendo, una iglesia que camina con fe, una iglesia que cree en el poder de Dios. Esa es la iglesia que nosotros necesitamos levantar, porque Dios quiere que aquí haya una unidad contra el enemigo. Mira, cuando hablo de que es necesario llevar las cargas los unos para los otros, Jesús lo dijo de muchas maneras. Entre ellas dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Si no hay amor, no se camina. Si no entiendo por qué es mi hermano usted, no voy a ninguna parte. El día que yo descubro por qué usted es mi hermano, lo voy a amar. Porque me ha trasladado a la cruz del Calvario. Me ha trasladado a abrir los ojos creyendo que la misma sangre que lo limpió a usted me ha limpiado a mí. Por lo tanto, el amor es fraternal. Y no se puede romper, porque está amarradito, atado por la unidad y por la fe. Entonces, hermanos, ¿por qué van 4? Yo jugué fútbol bastante en mis años juveniles y jugué en todos los estadios de este país, menos en el Cuscatlán, porque lo hicieron muy tarde. Yo me recuerdo que en el Flor Blanca, no sé si alguien entiende el idioma que estoy hablando, pero en el Flor Blanca yo jugaba en un equipo muy bueno, por cierto. A mí me dijeron que yo era bueno, pero nunca les creí. Me recuerdo que era obligación en cada partido tener una camilla y los camilleros. Y resulta que cuando alguien se golpeaba y el árbitro pedía el ingreso, iban 2 con la camilla, uno agarrado de cada manecilla, corriendo a donde estaba el accidentado, y llegaban y otros 2 más estaban ahí revisando, y el médico, y si lo encontraban necesario, lo subían a la camilla y lo llevaban 2 personas. Las 2 manos ocupadas adelante y las otras 2 atrás de la camilla, y 2 a los lados por si se caía. No lo dejaban que se cayera. Nunca me sacaron, bueno, sí, una vez me sacaron en camilla. No, de veras, sí, me sacaron en camilla. Pero me recuperaron rápido porque como decían que era bueno. ¿Cómo creen que era el paralítico, hermanos? Echemos a andar la imaginación. ¿Sería muy gordo? ¿Sería demasiado gordo como para que lo llevaran 4? ¿O irían como esa camilla de la que estoy hablando, 2 deteniéndolo acá o dándole palabra? Tranquilo, ya vamos a llegar a la casa del maestro, tranquilo, ya vamos a llegar, ten paciencia. No sé, pero yo como mi mente vuela, cuando leo la palabra me gozo con eso volátil, ¿verdad? Y digo, ¿y por qué van 4? Si yo sé que la camilla, incluso la Cruz Roja, 2 llevan. Y no salgo de nada. Sería porque eran familiares y dijeron, no, vamos a ir con él. Bueno, no sé, hermano, y lo que ustedes están pensando no sé tampoco, pero la cosa es que iban 4. Y la otra que pienso, sería como Goliat ese paralítico. ¿Saben que la cama de Goliat tenía 3,5 metros?
Y sabe usted que cuando habla la Biblia de lecho se refiere a cama. Y en este caso cama es la de su casa. Pero se sabe que los pordioseros, los enfermos, les habían hecho un lecho, una camilla. Y esa es por eso el Señor le decía con qué facilidad: tomen su lecho y váyanse. ¿Y por qué 4 van por esa camilla? Hermano, es que lo que pasa es que lo que Dios hace, lo hace perfecto. ¿Por qué no estamos en la iglesia 4 ni 3, ya vemos más? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esos 4 fusionaron su corazón, abrieron su mente, y el espacio que le dieron a su corazón fue amor. Y dijeron: sean amigos, sea que fuera gordo, sea, como me imaginé todo esto yo, lo que me interesa creer es que obtuvieron fuerzas para ir con él. Y tampoco puedo entender que la Biblia me diga: oiga, si solo estaba a 4 cuadras la casa del Señor, pero no lo sé. Pueden haber sido 1 kilómetro, tampoco lo sé. Es posible que le haya dicho el otro: nos vamos a turnar, hijo, y vamos a hacerlo. Así debería ser el ayuno de Josué acá, turnos, hermano. Entra un paquete a orar, se va. Entra otro paquete a orar, se va. Entra otro paquete. Y cuando sintamos, estamos en el siguiente día, hermano. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando arda el fuego de Dios, cuando el corazón sea limpiado, cuando entremos en la realidad de la bendita esperanza, cuando entendamos verdaderamente que la fe está amarrada a la esperanza. Porque tú puedes tener mucha fe, pero no tienes esperanza, entonces no has creído. Por eso dice la Biblia, cuando tú lees Romanos 4, más por ahí adelantito de los versículos 8 parece, no recuerdo exactamente, pero dice que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe. Pero la fe, hermano, ¿será que yo la ando en el bolsillo? ¿O será, hermanos, que no la conozco porque siempre me ha ido bien? ¿Será que usted en este momento no tiene ni un problema y entonces para qué quiere la fe? ¿Verdad que sí? Es que la fe va a empezar a echarse a andar cuando viene el problema. Y cuando viene el problema, entonces tengo que irme a una balanza a pesar cuánto tengo de fe. Y cuando yo sepa cuánto tengo de fe, estoy capacitado para resistir y esperar en el Señor. Resistir y esperar en el Señor es un compás, es un ritmo de la persona que cree. ¿Por qué? Estos 4 abrazan la esperanza, y lo repito en este momento: ellos se han convencido que van a volver con el paralítico caminando. Hermano, cuando tú tienes esa calidad de fe, estás preparado para cuando llegue el problema. Por el momento no tienes un paralítico, por el momento no tienes el problema, pero de repente, de la noche a la mañana, aparecen los problemas. Aquí tenemos uno que ya está ahí. Como dejé inconcluso el testimonio de mi hermano, 4 personas no pueden ayudar al que tiene el derrame. Entonces se enfermaron y ya no hay 4, ya no hay un paralítico por el derrame, sino 5 imposibilitados. Es porque el enfermo, hermanos, te va a enfermar. El enfermo nos enferma. ¿Y a dónde vamos cuando estamos con un enfermo? Al médico, al hospital. Ellos, por supuesto, no fueron a eso, pero fueron a la casa del maestro y pensaron en las estrategias. Las estrategias son importantes. Y aunque apliques cualquier estrategia, pero lo que Dios va a ver es tu fe. Si usted observa todos los milagros del Señor, entonces le dice: por tu fe se ha hecho, por tu fe así es, por lo que has creído. Es que la fe se juega el papel importante. Entonces el Señor está valorando la fe de 4 hombres que han tratado que el enfermo tenga también la fe. Jesús ya sabe lo que va a pasar. Los hombres, cuando llegan y ven que no pueden entrar,
aplican la estrategia. Y la estrategia consiste en que alguno de ellos dijo, mira, rompamos el techo. No, pero no es nuestra la casa. No importa. El techo lo podemos reparar, pero el enfermo ya no lo vamos a tener. Oiga, ¿cuántas veces ha pensado eso, hermano? ¿Cuántas veces ha dicho usted, voy a ir a la iglesia que el Señor me sane? Pero no, mejor me voy a quedar y tal vez mañana voy. ¿Y entonces? Hermano, cuando el enfermo está en tu casa, lo que tienes que hacer es venir a pedir aquí al Señor, a buscar la unidad, a abrazar la esperanza junto con tus hermanos. Y eso es lo importante de este caso. Ellos dicen, no, mira, no hay forma de entrar. Ya vimos que no se puede, por ahí hay una puerta, solo egoístas hay. Nadie quiere abrir espacio, ni aunque venga el enfermo. Mejor rompamos el techo y lo reparamos después. Me gustó la idea. Y alguien dijo, pero es la casa del Señor. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que es la casa del Señor? Pero si el versículo 1 del capítulo dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es la de él, hermanos. Bueno, de José, de María o de los hermanos, no sé, pero era la casa de él. Y está lleno y él está predicando. Y el Señor está diciendo, bienaventurados los que oyen la palabra, bienaventurados los mansos de corazón. Cuando de repente un cordón de 3 dobleces viene bajando un lecho de enfermo. Si yo hubiese sido, hermanos, y cuando veo eso me espanto y digo, ¿qué es lo que pasa? Oiga, ¿qué es lo que está pasando? Y va bajando, pero Jesús ya sabía. ¿Y sabe qué? Algo lindo y precioso que usted puede ver en esta palabra. No se dirigió al paralítico de inmediato, sino que a los que se habían quedado arriba en el techo. ¿No es cierto que el Señor te va a mirar como iglesia? Mira, hoy en día no posiblemente, y casi estoy seguro que el Señor no te va a decir, mira, tú oraste por fulano de tal y fuiste sanado, tú oraste por aquel y fíjate que le hice el favor. Jesús no te lo va a decir, pero en el tribunal de Cristo, en el gran Bimá, entonces habrá premio para esos ancianos que oran por el pastor, por esos ancianos que oraron por tu enfermedad, por esos que estuvieron ahí pendientes de lo que te estaba pasando. Jesús está viendo a los 4 y la expresión de él dice, por la fe de ellos. Esa es la iglesia. Por la fe de la iglesia yo me voy a manifestar, dice el Señor. Por la fe de la iglesia yo lo voy a prosperar. Por la fe de la iglesia me voy a mantener con ellos. Por la fe de ellos yo te perdono. Oiga, pero está paralítico. Sí, pero yo te perdono. ¿Qué acaso no te acabo de decir que no hay sanidad sin perdón? ¿Acaso no acabo de mencionar? Los que lo llevaban llevan fe. Un potencial de 4 hombres en una fe única. Y ellos de seguro ya le hablaron al paralítico. Y más de algún atrevido le dijo, como algunas veces le dicen a uno, vos estás enfermo por el pecado. Oiga, sí, estás enfermo por el pecado, arrepentite. Entonces ese hombre iba arrepentido. Y una vez que está en la presencia del Señor, su primera ansiedad es que lo sane, pero no, el Señor lo perdona primero. ¿Sabes por qué? Porque cuando te perdona primero, tu corazón va a cambiar. Y no importa si te sana o no te sana, como dice mi pastor Lisandro, si está tan grave y el Señor se lo quiere llevar, se lo va a llevar, pero perdonado. A muchos no nos gusta, hermanos, pero yo prefiero irme perdonado y aunque sea cojo, manco o como sea, pero perdonado por Dios. Nosotros tenemos que buscar el arrepentimiento, pedirle perdón a Dios cada vez que sea necesario, porque van a aparecer los intermediarios negativos. Y con esto voy terminando. Yo no quiero mentirles, con esta voy terminando. Cuando el Señor se vio al paralítico, le dijo, hijo. Lo nombró hijo, ¿por qué? Por algo, ¿verdad? Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa intención del Señor Jesús era para los incrédulos. Era para los que no razonan. Eran para los que leen la Biblia y no la entienden. Eran para los que les están recitando la palabra
por 15, 16 años en la iglesia y todavía no han madurado ni han desatado en ellos el yugo de la impiedad. Esos que estaban allí eran escribas. Y si usted se va al análisis de los escribas, es la iglesia negativa. Si se van a los escribas, se van a dar cuenta que son los que van en contra del milagro. Si se van a los escribas, se va a dar cuenta que son los que calumnian, los que blasfeman. Mira, versículo 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. No dice en su mente, en sus corazones. Cavilar es guardar una cantidad de pensamientos. Cavilar es guardar una cantidad de pensamientos absurdos o un amontonamiento de pensamientos que no sirven para nada, que terminan en tragedia como lo es la blasfemia. Por eso el Señor, cuando lo ve ahí y le está diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Señor no se ofendió porque no le dijeron Dios, aunque era Dios. Pero mire lo que pasó. Y conociendo Jesús en su espíritu, en el espíritu de Jesús, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Una pregunta que no debe de hacerle el Señor a la iglesia, y menos a la iglesia de Josué que ora, menos a la iglesia de Josué que está completamente convencida que Dios es poderoso, menos a la iglesia de Josué que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios en su misma sustancia, que sabe perfectamente bien que tiene los poderes inmanentes de Dios para él consigo sobre esta tierra. A la iglesia de Josué no le van a decir eso. Sin embargo, ellos están diciendo, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Ahí la intención del Señor de probar los corazones. Jeremías dice en su palabra que perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Pero Dios, que escudriña los corazones, conoce los corazones. Amado hermano, cavilar en la mente esas cosas extrañas. Puede venirte un día un problema grave y tu fe se va a disipar, tu fe se va a hacer chiquitita porque no la has aquilatado, porque no la has mantenido contigo, porque no la has hecho crecer. No te descuides, cuando uno mejor está, es cuando mejor tiene que estar agarrado de la mano del Señor. El Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y no dijo que solo enfermos, sino aún no estando enfermos. Mira lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Aquí el Señor lo que les está poniendo es algo especial para quitar la venda. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque ellos eran escribas. Y los escribas agarraban el libro para escribir los pergaminos, y los pergaminos que escribían tenían que ir con letra de ellos en una pureza. Si ellos escribían Dios y les salía mal, se iban a lavar 7 veces las manos, guardaban el escrito, rompían el pergamino y lo volvían a escribir completo. Tenían tanta mística para esto y ellos sabían la palabra. Hermanos, nosotros tenemos que saber la palabra. Por eso Jesús dijo, ves, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí y en ellas hay salvación. Pero ¿sabe qué? Aquellos que están gritando y blasfemando son los mismos que escribieron Isaías 7, escribieron Isaías 9, escribieron Isaías 11, escribieron Isaías 42, escribieron Isaías 53, Isaías 61. Y ahí se dice la palabra que Jesús es el Señor. Y entonces, hermano, esos ciegos son los ignorantes. Por eso, iglesia Josué se mantiene en oración constante, parada y firme, creyendo a aquel que todo lo puede, a un Cristo de poder que se ha revelado a los corazones de cada uno de ustedes.
Es Jesús revelado a la vida suya. Cuando el Señor se revela a usted, usted va a aceptar las cosas como vengan. La palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Oiga, cuando Dios habla de querernos sacar de la ignorancia, yo recuerdo, hermanos, que para recibir el milagro se necesita estar perdonado. ¿Se acuerda usted, hermano, los leprosos? ¿Se acuerda usted de los paralíticos? ¿Se acuerda usted de los ciegos? Los ciegos pidieron misericordia. Los leprosos pidieron compasión. Jesús, ten compasión de nosotros. Los paralíticos aceptaron, como el de Betesda, el milagro de Dios. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué es más fácil para usted, que Jesús le diga te perdono o que le diga te sano? Yo te termino diciéndole esto a la iglesia: ambas cosas va a hacer el Señor, si tú lo crees, pero es mejor que te perdone antes que te sane. Inclina tu rostro conmigo. Solo inclina y escucha lo que yo voy a terminar diciendo de la palabra. Cuando Jesús los puso en la encrucijada, el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió hasta entonces al paralítico y le dijo: a ti, exclusivamente a ti que te han bajado en un cordón de 3 dobleces tus amigos, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. No era una cama enorme para que la llevaran 4. Los 4 eran cuidadores, eran el amor de Dios, era la compasión junta, era la unidad perfecta de la fe. Porque si este paralítico él solo se iba a llevar el lecho, ahora ya no necesita 4 para que lo lleven. Entonces a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y por qué lo hizo? Para demostrar que el Señor perdona pecados y puede sanarte. Y no solo eso, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Quieres ver un milagro? Cierra tus ojos, yo voy a orar por ti. Padre, gracias.